bienvenidos a esta última sesión de trabajo de este coloquio que estamos dedicando a Trilce y bueno, obviamente más allá de Trilce a Vallejo, al autor. Y bueno, en aras del tiempo, creo que alguno ha llegado casi hace poco y quizás hemos tenido que estar ajustando todo debido a un tema climático al principio y bueno, también por el programa. Voy a presentar, a introducir en realidad a los ponentes con su lugar de procedencia y bueno, si ellos quieren decir una nota más de sí mismos, pues se lo agradeceré, pero la idea es que seamos un poquito breves porque tenemos una tarde de cierre ya y bueno, el propio Mazzotti, que es el alma de todo esto, nos decía empiecen por favor, que estoy un poquito retrasado y entonces bueno, vamos a tratar de cumplir con eso. Nos acompañan en la mesa Francisco Esteves de la Universidad de Málaga, España. A mi lado está Luis Felipe Rivera Narváez, que viene del Centro Latinoamericano de Oregón, en los Estados Unidos, y Leslie Costello, que viene del Colegio de Nuestra Señora del Carmen y la Escuela de Posgrado de la Fuerza de Guerra Aérea del Perú de Lima. Un lugar bastante insólito para nosotros, que quizás ella nos explicará cómo llega Vallejo a conectarse con ese espacio. Me resulta muy interesante eso. Entonces, bueno, en aras del tiempo, quiero en principio darle la palabra a Francisco Esteves, ya dije, de la Universidad de Málaga, quien nos va a presentar su ponencia El camino que va de los heraldos negros a España, aparte de Mies Cáliz, de César Vallejo. Muy bien, muy amable. Por no abusar mucho de su paciencia, solamente agradecer al profesor Mazzotti, alma mater de este encuentro, y a la Casa de las Américas por ser ese centro neurálgico para todos los pueblos hermanos. Me voy a permitir cambiar levemente el título de la conferencia y Mazzotti me sabrá perdonar, porque hablaré un poco de lo que tengo en título, pero hace pocos días encontré, siendo amigo de la familia de Leopoldo de Luis, un gran poeta español, Premio Nacional de las Letras Españolas de la generación del 36, compañero y que publicó libros conjuntamente con Miguel Hernández, compañero de generación, el gran poeta social, el gran antólogo de la poesía social en España. Bueno, cayó en mis manos pocos días antes de venir un inédito suyo, precisamente sobre Vallejo, que me permitiré leer aquí. Entonces tijeretearé levemente mi ponencia en aras de decir porque es inútil decir lo que ya está bien dicho. Para repetir, mejor decirlo con... Bien, empiezo entonces. La conciencia trágica del ser sobre la que gravita la poesía entera de César Vallejo provoca siempre una profunda huella en la lectura de su obra, ya camine esta sobre vereda andina, haga equilibrios en la vanguardia o pose su legado y testimonio en la perspectiva humana. Volver a la poesía de César Vallejo es siempre volver al centro mismo del ser. Y sin embargo, además, hay en su poesía una nueva sensibilidad, huidiza por entre constantes elipsis, despeñada a veces en oscuros símbolos y en una agonista sintaxis, ¿verdad?, con la que funda el desarraigo poético del lenguaje, explorado más tarde por las vanguardias artísticas. Dicha ambivalencia axial funda en la poesía de César Vallejo y la eleva a una de las cumbres de la literatura mundial. Bueno, por un momento pensemos que de un modo u otro la Guerra Civil Española fue efectivamente materia artística para el reguero de fatalidades que trazó. Los ejemplos se nos vienen a las manos, desde que Robert Capra, ¿verdad?, atrapara en imágenes el dolor de nuestra guerra y, por ejemplo, por citar uno entre muchos, George Orwell relatara todo su espanto. Sin embargo, el lacerante trauma
lo cantó César Vallejo, la voz más desgarrada de la poesía en lengua española. Su poemario, España aparta de mí este cáliz, del 37, resulta una de las joyas de nuestro patrimonio literario, ya no español, sino humano, y una de las grandes conjunciones artísticas del siglo XX en español. Bastará recordar que la edición Prínceps estuvo al elegante cuidado de Manuel Altolaguirre, ese cuidador de ratas, de imprentas volátiles, siempre a caballo en sus maletas, ¿verdad? E incluye un atinado prólogo redactado por Juan Larrea, además de un retrato del poeta que para la ocasión trazara Picasso. Bueno, un tesoro que el hispanista Alan Smith, que estuvo en algún momento en el programa y que parece que se cayó en el último momento de este mismo congreso, ¿verdad? Bueno, Alan Smith puso en circulación de nuevo en edición facsimilar en el 2012 gracias a una editorial española. Bueno, lo que hizo Alan Smith al reproducir ese facsímil es recordarnos a todos que esa edición no Prínceps es un imán de significaciones, porque la edición original es la edición de Montserrat y está realizada por las ediciones literarias del Comisariado del Ejército del Este durante el año del 39 y se hizo, fíjense ustedes, con telas rasgadas de las propias banderas y vestimentas usadas en guerra. Bueno, mientras Pablo Neruda, por ejemplo, teñía su propia poesía poética en tercera residencia con España en el corazón, escrito entre el 36 y el 37, donde rogaba ir a ver, y cito a Neruda, la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Fin de cita. César Vallejo continuaba, sin embargo, la producción de sus poemas humanos. Juan Larrea fue incapaz de determinar durante tiempo el dilatado valor de esta obra, debido a la falta de distancia crítica, tal vez, o al estar embargado por el conocimiento del poeta de vertical soledad. Bueno, con versos certeros lo caracterizó tiempo más tarde Leopoldo Panero. Cito, soplo de ceniza caliente, indio manso hecho de raíces eternas, desafiando su soledad, hambriento de almas, insomne de almas, hacia la inocencia imposible, terrible y virgen como una cruz en la penumbra. Bien, ya de forma temprana, en el artículo Literatura Proletaria del 29, Vallejo abogaba por una libertad estética que no claudicase al servicio de la propaganda política, pero marcando también el traspaso hacia una consideración mucho más radicalmente humana del ser, donde el acuciante dolor comienza a desbordarse. Lo escancía casi literalmente por entre sus versos. El poeta peruano supo resumir bien dicha ambivalencia, cito, todo mi trabajo es un pulso entre lo lírico y lo cívico. César Vallejo fue en esencia, pero también en destino, una punta de lanza del vanguardismo hasta figura señera del dolor humano. Bueno, un viaje poético que va del individuo hacia lo colectivo, con una dimensión humana, apelando al universal dolor en los trágicos momentos de guerra vividos en España. Bien, ejemplos de su sentir pudieran ser las siguientes líneas, muy conocidas. Yo no me duelo como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Bien, hay pues una tensión continua en la poesía del peruano que en su creación y resolución aspira a la universalidad, donde el nerviosismo del lenguaje se somete a la novedad del sentido mayor. Bueno, hasta hace no muchos años, cualquier bachiller español conocía de corrido poemas enteros como el de Me viene ganas hoy, me viene, hay días, una gana ubérrima, política, de querer, de besar el cariño, sus dos rostros.
Y me viene de lejos un querer, lo sabíamos de corrido, hoy ya eso ha desaparecido. También lo sabíamos de corrido, el celebérrimo cuídate España, de tu propia España, cuídate de la hoz sin el martillo, cuídate del martillo sin la hoz, cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Bueno, por no citar poemas como Los heraldos negros o Piedra negra sobre una piedra blanca, ¿verdad? Bueno, en fin, con el que el propio Vallejo llegó a predecir, como he consabido, su tiempo y lugar de muerte, ¿no? Con aquellos versos célebres de moriré en París con aguacero, un día del que tengo ya el recuerdo. Bueno, así comenzaba un poco mi ponencia y justo lo comentaba cuando entraba Mazzotti, que Mazzotti me sabrá perdonar porque cambiaba levemente el título, porque pocos días antes de venir para acá cayó en mis manos un inédito. Es una pequeña conferencia que me da aquí el tiempo justo para leer, de Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis, como decía, es un gran poeta de la generación del 36 español, Premio Nacional de las Letras Españolas, el gran poeta de la poesía social. Tiene a medias un libro a la limón con Miguel Hernández, de quien fue compañero de generación, como decía antes. Bueno, y como él lo dice mejor de lo que pueda decirlo yo, me voy a permitir leer aquí estas notas inéditas que tendré el placer de publicarlas pronto. Bueno. Las páginas se llaman, verán ustedes el cambio, Encuentro con César Vallejo. Están escritas aproximadamente hacia finales del 60, 70. Y Mazzotti también apreciará porque ofrece una lectura del título, ofrece una posible vía de lectura de Trilce, de qué significa. Bien, vamos a ello. Recepción. ¿Cómo se recibe a un poeta? Hay poetas que irrumpen de forma clamorosa, como una tormenta o un ciclón. Son los menos. Los hay que avanzan poco a poco, como un atardecer. Son aquellos los más, cuyos poemas necesitan hacer camino. Curiosamente, toda novedad es mal recibida en arte. Toda originalidad desagrada. En 1919, César Vallejo tenía 27 años. Venía publicando poemas desde los 21. Se ha parado a escuchar los latidos del corazón romántico. Porque ¿quién que es no es romántico? Ha sentido el amor juvenil por Foy la Rosa, por Otilia, cayó sobre él la sombra muerta de la madre y aparecen Los heraldos negros. Quizás el título más sugeridor de todo el modernismo. Solo 3 años antes moría Rubén Darío. La conexión es precisa. Se daba cuenta él, sujeto estremecido de premoniciones, que solo, cita, contaba con 20 años para desplegar el largo, tierno, amargo y purísimo terciopelo de su poesía. La línea modernista de su obra inicial hubo de sorprender porque, en una época en que ese movimiento era ya poco más que la percalina lacia que floja atada al día siguiente, al día siguiente de la fiesta, él lo empapa otra vez de verdad, como de verdad, y no retóricos, son los golpes que da la vida. Uno de esos golpes resuena en los muros carcelarios de 1920. Al igual que otros poetas en otras prisiones, de la de Trujillo sale ese gran manuscrito, Trilce. Mal recibido, sí, de recepción se trata, pero ¿qué libro de vanguardia se recibe bien desde el primer día? Y bueno, es que así acontezca, porque esa es en gran medida la misión del arte nuevo: sorprender, inquietar, producir un rechazo trastornador, la tópica piedra en el estanque tranquilo. 2 libros como los publicados por Vallejo, a la altura de 1922, tenían que romper trabas y exclusiones y entrar en lo que aquí, en esta mesa de hoy, hablan de los años 70, apenas, años 65 aproximadamente, con perspectiva de 2/3 de siglo, llamamos influencia. ¿Qué es la influencia en arte? ¿En qué se distingue de la afinidad? ¿Acaso la influencia se compone siempre de capacidad de deslumbramiento y de capacidad de comunicación? Ambas potencias laten en la obra vallejiana. No es tema mío, en estas palabras de hoy, subrayar valores ni estudiar formas. No lo es analizar tesituras.
Todo eso, por otra parte, está realizado ya magistralmente por varios exégetas. Más modestamente corresponden estas líneas a la comprobación de esta doble cualidad, deslumbramiento y comunicación. No deslumbra Vallejo por su lujo, sino por su autenticidad. Deslumbramiento no se comunica por sus mensajes intelectuales, sino por su entrañable humanidad. Y empezaré por comprobarlo en mi propia experiencia, que al fin y al cabo la poesía es cuestión personal antes que tema de estudio. Mi primer encuentro con Vallejo, dice Leopoldo de Luis, fue la lectura de Trilce, recién salido del bachillerato, donde un gran profesor, Narciso Alonso Cortés, al que Antonio Machado en un poema de elogios llamó poeta de Castilla, me hizo aprender mucho, pero cuya programada jamás pasaba de Rubén Darío. Con tal bagaje hubiera estado yo equipado para acercarme a los heraldos negros, quizá, pero nunca a Trilce. La verdad es que Trilce no me desconcertó, sino que me trisconcertó. No me pareció diferente, sino muy diferente, y ambas cosas en función de sus tres elementos: el lenguaje coloquial, el arbitrio sintáctico y la emoción humana. Luego he visto en posteriores lecturas más comprensivas que Trilce es un libro mucho menos arbitrario de lo que parece y se dice. El mismo título, tildado de exotérico, caprichoso, para mí está claro, tiene la misma raíz que 13, que 30 y que trenza. Esto es, el número simbólico de la mala suerte, la edad del poeta en el momento crítico de su publicación y las tres hebras o elementos que se entrelazan para su resultado. En Trilce no hay juego alguno. Por eso le cuadra más a César Vallejo el poema que años adelante le dedicara Leopoldo Panero, que el temprano de Gerardo Diego. Gerardo Diego le dedica un poema alabando toda la vanguardia, casi caótica, como la entiende Gerardo Diego, y el que le dedica a Leopoldo Panero lo que exalta precisamente es la humanidad, la emoción humana. Bien, ese poema de Gerardo Diego, emparejado al prólogo de Bergamín, la amistad con Panero, que lo llevó a su casa de Astorga, la antología de Federico Donís, la entrevista de César González Ruano en el Heraldo y sus apariciones en revistas como Alfar, son rastros relevantes de la presencia de César Vallejo en la poesía española de anteguerra. Pero hay otro al menos curioso, y es el rechazo por parte de Luis Astrana Marín en El Imparcial, el gran periódico, una crítica adversa, mediante el pobre recurso de la burla. Cuando en poesía nos burlamos de algo, nos negamos a nosotros mismos. Mal crítico el que se burla, o mejor, pobre crítico incapaz de que le saquen de sus casillas. Porque si hay un indicio claro de valía en arte, es precisamente la capacidad de sacarnos de nuestras casillas, de que nos sacudan o nos sorprendan. No dejemos atrás, sin embargo, otra huella preciosa, la breve aparición de Favorables París Poemas, esa revista famosa, 2 números en julio y en octubre de 1926, en lo que se ha llamado el periodo áureo de las revistas españolas del 27, en la generación del 27. Es un periodo en el que alza su vuelo fugaz esa rara ave que es en París, con alas hispánicas, aunque colaboraran también poetas como Sara o Revergety. En el primer número ya hay un Vallejo rebelde, un ideólogo, por decirlo así, a pesar de no serlo nunca, en su valor poético. Proclama la inutilidad como modelo de la obra de Unamuno, a quien visitará 4 años después en Salamanca y acaso pudiera cambiar de juicio. De Ortega, de Sancho Chocano, de Lugones, de Vasconcelos. Para él solo la voz de Darío tiene fuerza. Agresividad aún mayor ofrece Vallejo en una continuación de un artículo aparecido al año siguiente en Variedades, en Lima. Pocos se salvan de su dureza. Cito: no se detuvo a reflexionar mucho, ni tampoco a reunir información. Con todo, el ánimo polémico y aún provocador era mantenido de consumo por ambos editores. Recuérdese que la revista se distribuyó con una tarjeta en que se leía:
Juan Larrea y César Vallejo solicitan de usted, en caso de discrepancia con nuestra actitud, su más resuelta hostilidad. También combate Vallejo en Favorable París Poemas la poesía nueva, que solo se basa en palabras de la técnica, con lo que parece aludir al ultraísmo. Y en juegos metafóricos, quizá piensa también en el creacionismo. Lo tilda de pedante, de barroco, y sobrepone a ello sus preferencias por la poesía simple y humana. No nos puede sorprender este punto discrepante con las vanguardias tras la madurada relectura de Trilce. Ya he señalado en mi observación de la diferencia con los ismos, por mor del ingrediente lúdico que Trilce no utiliza. Favorables París Poema publicó un fragmento de Tentativa del hombre infinito de Pablo Neruda, pero sabemos que fue decisión de Juan Larrea. Vallejo nunca vio a Neruda con buenos ojos. Le desagrada la beligerancia y sobre todo la polarización que el chileno imprimió en parte de su obra, e incluso en plena guerra civil española, y pese a su solidaridad manifiesta, decidió retirarse del Comité Hispanoamericano para la Defensa de la República, al apreciar el peso del influjo nerudiano. A posteriori, y cuando Vallejo ya estaba muerto y enterrado, Neruda le llamó en una de sus odas elementales, cito, hermano mío, y desterrado 2 veces, de la tierra, del aire, de la vida y la muerte. Era ya en 1954 y César Vallejo difícilmente podía enterarse. La verdad es que la poesía de Vallejo posee virtudes idóneas para aprender en el talante de los jóvenes poetas españoles de posguerra. Aquellos poetas que escribieron una importantísima poesía de signo social. Aquí está hablando de sí mismo, claro, el propio Leopoldo de Luis. Fenómeno que constituyó, sin duda, aunque algunos no quieran reconocerlo, un rasgo singular en la cultura española. La primera de esas virtudes es la que da pie a sustentar una teoría expresada por mí, si se me permite la autocita, en el prólogo de la ontología que publiqué sobre el tema en 1965, y que diferencia la poesía social de la poesía política. Vallejo no vio nunca claro en qué pueda consistir un arte, y mucho menos una poesía socialista. En el ensayo El arte y la revolución afirma que nadie, y cita a Plekhanov, a Tolstoy, recuerda que también cita propio Lenin ahí, ha precisado lo que debe ser el arte socialista, porque hasta Marx se abstuvo de presentarlo, o de la deducción de una estética socialista más o menos definida. Juan Larrea y Saúl Yurkevich han testificado que Vallejo no se plegó nunca en su poesía a un arte dirigido o de consigna. Y Manuel Sánchez Mirabal, en su capítulo dentro del Panorama das Literaturas das Américas, dirigido por Joaquín Montezuma de Carvalho, en la edición de Angola de 1963, escribe: Vallejo habla de revolución, de política, de patria, de universo, de pueblo campesino y de guerrero ciudadano, de ideales y de analfabetos, de flores y de piedras, de esperanzas y de dolores, de exaltación y cólera, de protesta y de afirmación. Sin embargo, jamás salió de su compromiso artístico. Haberlo logrado es la fuente de su permanencia mientras el idioma indague la belleza tras la palabra, y es la base de nuestro respeto en tanto los medios estéticos y los fines humanos no se excluyen en su conjugación, sea un ejercicio y un voto de autenticidad. Esto justifica que en la poesía de Vallejo, aunque tarden en circular sus libros, circulará con cierta intensidad en la posguerra española. Quienes ejercían la censura en España eran, al menos en poesía, bastante ignorantes. De suerte que las revistas de la época se permitían esos escarceos. Si el canto personal de Leopoldo Panero levantó una controversia, al hilo de la obra de Pablo Neruda, el poema del mismo autor, dedicado a Vallejo, se instaló sin consecuencias censorias, en un libro de 1949 y de edición oficial, escrito a cada instante.
Bueno, poco después su amigo, Luis Felipe Vivanco, en El Descampado, toma una cita que corresponde al soneto Encaje de fiebre, poema que abre la sección de canciones del hogar de los Heraldos Negros. ¿Cómo se le podía pasar esto a la censura? Son los versos: porque antes de la oblea, que es hostia hecha de ciencia, está la hostia, oblea hecha de providencia. Vivanco no tiene más que tomar la precaución de escribir la palabra hostia con mayúscula, aunque Vallejo la había escrito con minúscula. Algunos críticos han entrado ya en este examen del vallejismo, en la poesía española de posguerra. Han hablado del clima, por ejemplo, de ese poemario de una belleza incomparable que es La casa encendida, de Luis Rosales, del falangista, o de poetas como Celaya, como Otero, como Hierro, como incluso Gloria Fuertes. Bueno, algo después Félix Grande, Manuel Mantero perciben un regusto vallejiano, en matices dimanantes de un amor por las cosas en la labor poética de quien esto escribe. Pero quizá más importante que las concomitancias personales sean los motivos que hacen posible esas presencias y sus recuerdos. Porque no es casual la profusión de apariciones vallejianas en la revista de aquellos años posbélicos. No fue solo el muy citado número 22 de Espadaña en 1949, ni las líneas de homenaje en la portada del número 39. Un panorama como el de Leopoldo Rodríguez Alcalde, debido también a la editora oficial, elogia sin el menor reparo a César Vallejo, y concretamente a España aparta de mí este cáliz, la propia editora nacional. Y de 1952 son los muy conocidos y excelentes ensayos de José Valverde sobre César Vallejo, parte sobresaliente en extensión y en calidad de su libro sobre la palabra poética. Bueno, tampoco en este caso la editorial se distinguía por una postura censora. Bueno, Valverde asegura en esas páginas que Vallejo es muy conocido en América, aunque puntualizaba: de México a Perú, pero casi desconocido en España. Más a seguido señala la edición de Bergamín, el poema de Diego, las antologías de Onís y de Panero, lo que para 1952 no resulta escaso conocimiento, para nada. El mismo Juan Larrea, con ser español, no disfrutaba de mucha mayor audiencia que César Vallejo. Bueno, las revistas Ágora, Grimpola, Caracol, Aljibe dieron a conocer poemas de Vallejo. En Álamo, Manuel Pacheco le dedica un poema, Antonio Rey del Corral y el canario Manuel Pador no lo incluye en otro. Bueno, en fin, un sinfín de tijereteo un poco. ¿Qué motivos hacen posible esta evidente atracción? Por lo pronto, los temas, la búsqueda de la infancia y la vocación familiar. Vallejo escribe emocionadamente de su padre. El del padre es tema no muy rico en la poesía española, aunque cuente con dos excepciones antológicas: las coplas de Jorge Manrique y aquel soneto celebérrimo de Antonio Machado. Sin embargo, la posguerra vuelve a la poesía familiar y ofrece numerosas muestras de poemas al padre que dieron origen a un número especial de la estafeta literaria. Bueno, también es tema que resucita en la posguerra el de España. España como patria, como destino, como paisaje, como problema. Todo ese conjunto de poemas sobre el tema de España parece estar dando respuesta al mandato de Vallejo. Cito Vallejo: si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarla. Bueno, fin de cita. Los poetas españoles de posguerra, los que se quedaron en España, en la casa paterna, al decir de León Felipe, salieron con sus poemas a rescatar para sí una España amarga y difícil. Véase, entre otras muchas, la obra de Ramón de García Sol, por ejemplo. La concomitancia podríamos verla a la inversa, porque cuando Vallejo advierte, cito a Vallejo, cuídate España de tu propia España, parece incidir en aquella otra advertencia de Antonio Machado, cita de Antonio Machado: una de las dos Españas ha del arte el corazón. Bueno, tampoco andaba lejos de la tesitura española de la época una actitud religiosa que está latente en la obra de Vallejo. Vallejo es un ser triste, con un talante dramático de la existencia, un personaje ciertamente melancólico. Se atribuye todo ello a sus ancestros indios y quizá a su condición de descendiente de clérigos. Él mismo quiso ser sacerdote. La intertextualidad de la Biblia, tan presente, y los apoyos metafóricos de la liturgia no son sino exterioridades
de un cristianismo que impulsa a la fraternidad y al sentido de la justicia en César Vallejo. Ese cristianismo fue primero rastro semejante al de otros modernistas, que zozobraron entre la fe y la heterodoxia. E inmediatamente después se salió con una solidaridad marxista, que piensa más en Tolstoy que en las consignas de partido. Parece que Thomas Merton consideraba a Vallejo como el poeta más universal y católico desde Dante, un gran poeta escatológico, según recordaba Andrés Coiné. La verdad es que, en mi sentir, el Cristo de Vallejo más parece el de Nikos Kazantzakis plasmado cinematográficamente por Scorsese. Un Cristo hombre que se angustia ante su humanidad abrumada por la cruz de la existencia. Bueno, el haber apeado el lenguaje poético de toda énfasis es otra circunstancia favorable para lo que comentamos. Los poetas españoles estaban buscando la comunicación y echaban mano de un vocabulario sencillo, natural, hasta incluso el prosaísmo. Hay pues en Vallejo una humanización, una comunicatividad que concordaba bien con el talante de aquellos jóvenes. Vicente Alexandre, en su discurso Algunos caracteres de la nueva poesía española, leído en la Academia en 1955, señala todos estos aspectos. La cotidianidad de la vida será uno de los temas que está con más frecuencia en el canto de los poetas jóvenes. Bueno, como se ve, la poesía que responde a ese diagnóstico no disuena del orbe vallejiano. Especialmente la cotidianidad que aborda Vallejo, iniciada por Concha Zardoya, en una serie de poemas que dieron en 1953 volumen a su libro La hermosura sencilla. Es el temblor humano transmitido a las cosas. Es la poesía de la costumbre, muy lejos de lo heroico y de lo grandilocuente, lo diario y sencillo, un pequeño y vulgar drama, un heroísmo humilde, cuya elemental realidad nos une a lo verdadero, a lo vivo. Ese amor por las cosas, esa suerte de piedad, lleva al hombre a la comprensión fraterna, empezando por el propio poeta, en una manera de autocompasión. Bueno, tijereteo un poco, para ir terminando ya, un par de minutos solamente. Claro es que los nombres de Neruda y Vallejo se asocian pronto en el gusto y el seguimiento de los poetas que salen de la guerra civil. Piénsese que son hispanoamericanos, los no españoles, que mejor escribieron en torno a la contienda. Había que añadir a Nicolás Guillén, a Raúl González Tuñón, más brevemente quizás Octavio Paz y Vicente Huidobro. Antes y después de la guerra nos llega el eco de ese poeta tan entrañable y humano, y cuando le leemos, cita: para solo morir tenemos que morir a cada paso. No podemos dejar de recordar cómo, años más tarde, dirá Miguel Hernández: tanto pensar para morirse uno. Semejante fenómeno se da con el, vuelvo a citar, el crudísimo día de ser hombre. Bueno, la trascendencia existencial de lo erótico lleva a Vallejo a ver en el sexo femenino una tumba que atrae al hombre y pasará a sí mismo también en Miguel Hernández. La obra de Vallejo me confirma en una definición que me ronda y que suelo repetir: la poesía es respirar por la herida. Pocos meses antes de morir, Leopoldo de Luis escribió su poética definitiva para su obra total y la cita con este mismo título: la poesía es respirar por la herida. Entonces, quiero decir que una de las primeras presencias que tiene de su... cómo César Vallejo está tan presente que define la poética de Leopoldo de Luis. Bueno, repito, la obra de Vallejo me confirma en una definición que me ronda y que suelo repetir: la poesía es respirar por la herida. En pocos casos, como en él mismo, puedo persuadirme más. Esa herida pasa a ser de todos. A todos nos duele. Por eso su subjetividad, su hablar desde el yo, no es ególatra ni narcisista, sino solidario. Son numerosos y frecuentes los encuentros con César Vallejo que tuvo la poesía española. Si en la época de los sismos fueron coincidencias estéticas o experimentales, si en la guerra civil fueron razones de solidaridad, en la posguerra fue esa función moral que en determinadas épocas resulta exigencia prioritaria.
En semejante comunidad de acento hubo, en mi sentir, el de Leopoldo de Luis, 3 notables presencias hispanoamericanas, aunque la onda de sus voces se expandiera con intensidad disímil: César Vallejo, Pablo Neruda y Raúl González Tuñón. Se podrá analizar en qué medida son deudores de cada uno de esos nombres algunos poetas españoles, pero ello iría más allá del propósito de estas palabras. Muere Vallejo en 1938, antes de que cesara en armas la guerra civil. Guerra civil la llega a escribir en letras minúsculas, igual que hiciera Miguel de Unamuno, que pensaba que a una guerra que fue profundamente incivil nunca se debe de escribir con letras mayúsculas. La que había conmocionado, por así decirlo, sus perplejidades y sus obsesiones, que al asumir la tragedia vinieron a ser más universales. Su sombra queda en América, sobre todo en Perú, marcando un rumbo nuevo de poesía, un hito imborrable. Queda también proyectada hacia España, porque asumió su congoja y la sumó a la suya. Murió de una enfermedad no bien precisada, pero como recuerda Valverde, citando a Bellamediana y a Rosales, no se muere bien visto de enfermedad, se muere de vida. La vida es la que nos mata. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Francisco Esteves, quien es coordinador y fundador de la Red de Investigadores Iberoamericana de Teoría y Estudios Literarios, y bueno, ha publicado varios textos sobre Darío y Galdós, y bueno, nos ha traído este inédito que nos da cuenta de esos encuentros entre la poesía de Vallejo y la poesía española. Doy la palabra ahora a Luis Felipe Rivera Narváez, que viene del Centro Latinoamericano de Obregón. Él tiene un máster en literatura hispanoamericana por Western Michigan University. Fue miembro del comité editorial de la revista Cuadernos de Ética, Filosofía y Política. Y bueno, sus áreas de interés son la filosofía hispanoamericana contemporánea, los estudios literarios hispanoamericanos contemporáneos y los aspectos culturales de la globalización. Él nos trae la ponencia, consideración, a no ser que la hayas cambiado tú también, ¿no? Consideraciones sobre la evolución poética vallejiana bajo el contexto de las vanguardias. Ok, buenas tardes a todos. Al fin estoy aquí. Quisiera primero agradecer a la Asociación Internacional de Peruanistas, a la UACES Poesía, que detrás de todo esto está el profesor Mazzotti. Entre otros, sí. Quien, bueno, ha habido toda una ola Vallejo, ¿no? Que viene desde Europa y, digamos, ahora aquí en Cuba, digamos, se continúa toda esta celebración por Trilce, que es la excusa perfecta para hablar de Vallejo. También quisiera agradecer a la Casa de las Américas. Es mi primera vez en Cuba, estoy muy emocionado. La Casa de las Américas es una institución que para muchos peruanos que hemos estudiado humanidades representa pues un símbolo, ¿no?, de unidad cultural de todas las naciones latinoamericanas. Y también, bueno, a la Embajada del Perú en Cuba por ser parte también de la organización. Bueno, he titulado mi ponencia Consideraciones sobre la evolución poética vallejiana bajo el contexto de las vanguardias, que son notas, apuntes que yo tengo sobre este tema de cómo Vallejo va evolucionando a través de sus poemarios, desde que estaba en Perú y publica Los Heraldos Negros y Trilce, y lo que luego sigue escribiendo ya en Europa. Y bueno, se ha hablado muchas cosas sobre Vallejo durante estos días y todo este amor que se siente por un poeta tan peruano, tan latinoamericano, y escuchando a Francisco, porque yo sé que en España aman a Vallejo como parte de incluso de su cultura y su historia, ¿no?, por todo lo que pasó en la Guerra Civil Española. Bueno, sé que estamos con el tiempo limitado, así que voy a comenzar a leer la ponencia y bueno, vamos a ver cómo continuamos. La presente ponencia aborda el contexto de la vanguardia bajo el eje de
entenderla como un fenómeno artístico que surgió en parte para cuestionar lo establecido en el mundo del arte y la sociedad. Y es justamente este hecho que hace de los vanguardistas unos creadores con actitud beligerante o combativa, es decir, de renovadores constantes de las formas artísticas. Ahora, para entender el surgimiento de las primeras vanguardias del siglo XX, lo que se conoce como, bueno, en Europa las vanguardias, digamos, históricas, hay que tener en cuenta los cambios que se dan desde el siglo XIX en torno al arte. Por dar un ejemplo, el escritor romántico Víctor Hugo exaltó lo feo en su prólogo de Cromwell, dándole valor artístico a lo grotesco al considerarlo como parte de una nueva estética. Ahora bien, esta especie de herencia de programa estético que aborda, digamos, una búsqueda de poetizar todo aspecto vital, como lo dionisiaco o cosas que se ven en Trilce, ¿no? que tienen que ver con cosas, entre comillas, feas, que son utilizadas ya como una nueva manera de poetizar. Nos da una pista entonces para entender el posterior surgimiento de las vanguardias, en el sentido que hacia finales del siglo XIX y principios del XX se respira un aturdimiento finisecular, es decir, de fin de siglo, y una búsqueda de romper con los moldes estéticos establecidos. Surgen así vanguardias como, solamente para citarlo, ¿no? Enumerarlo, como el futurismo en 1909, el dadaísmo en 1910, en el mundo hispanohablante, como ya se ha mencionado con Francisco y otros, bueno, el creacionismo, el ultraísmo, y en el caso de César Vallejo, los gestos de vanguardia se dan con la aparición de su, bueno, como sabemos, con Trilce, publicado en el Perú en 1922, un año antes, de su llegada a Europa, en el cual desde el título mismo, Trilce, el título mismo se nos muestra una actitud renovadora al presentarnos una palabra inventada y que sugiere una especie de hermetismo simbólico y juego sonoro. Hay muchas hipótesis sobre lo que puede significar Trilce, como saben, triste y dulce, y había escuchado, ahora que Francisco hablaba sobre el 13 de la mala suerte, ¿no? Es muy interesante también. El poemario Trilce comparte, bueno, por otro lado, ¿no?, con las vanguardias europeas y en un contexto más amplio, con las nuevas propuestas artísticas del siglo XX, que son llamadas no solamente de vanguardia, sino también de alta modernidad, ¿no? High modernism. Como es el caso de el Ulises de James Joyce, que también se celebra su centenario, La tierra baldía de T.S. Eliot, conocida en su idioma original como The Wasteland. La exploración de nuevos planteamientos estéticos. La idea, ya eso iba, es ver en el Vallejo, que ya publicó Los Heraldos Negros, que como se sabe comenzó a circular en 1919 y que se encuentra terminando Trilce, como lo observa también el crítico Julio Ortega, a un escritor de ruptura y continuidad. Entonces, este es un primer stop para notar que un concepto clave de lo que estoy hablando en mi ponencia es esta idea de ruptura y continuidad que hay en este camino que toma la poesía de Vallejo. Hay como rompe, pero hay una idea de continuidad también. Entonces, esta estructura, ¿no?, de ruptura, guión, continuidad, se da en la pretensión de abandonar la retórica heredada de la tradición literaria hispanoamericana más potente del momento, el tan mentado, conocido e importantísimo modernismo hispanoamericano. Solo para dar un ejemplo muy conocido, el poema Obertura, Los Heraldos Negros, poema que incluso, si no me equivoco, fue escrito por ya que estamos aquí en Cuba, ¿no?, fue escrito por el propio Ernesto Che Guevara en uno de sus diarios, ¿no?
Eso es muy curioso. La presencia de estos gestos modernistas, de una retórica tradicional que tiende a idealizar, como sabemos, pero que convive también con un tono coloquial y de angustia vital, tan característicos de Vallejo. Entonces, por un lado, como se ha mencionado también, ¿no? Anteriormente, hay una cuestión donde el modernismo aún habita en el primer poemario de César Vallejo, Los Heraldos Negros, pero aparecen cosas nuevas. Lo que ya se ha hablado en estos días, un tono coloquial que parece muy amigable, muy de entre amigos, por ejemplo, ¿no? Y también una angustia vital, ¿no? Como hablaba Francisco sobre el ser, que hay una conciencia trágica de la existencia, ¿verdad? ¿No? Que estamos en época de entreguerras también. Entonces hay una preocupación sobre qué pasa con la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo seguir escribiendo de una manera modernista como Rubén Darío si el mundo parece que no va a ningún lado, ¿no? Es por eso que aparecen las vanguardias, es por eso que aparece en el mundo anglosajón el Ulises de James Joyce, etcétera, ¿no? Y entonces Vallejo quiere buscar una propuesta muy particular. Bueno, no sé si el poema de obertura Los Heraldos Negros es muy famoso. Me gustaría leerlo en honor a Vallejo un poco. Entonces, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ahora, en estos famosos versos se puede observar también, por un lado, la presencia de motivos que aluden a lo que se conoce como la línea modernista provinciana o postmodernista peruana, la propuesta que se conoce del crítico Luis Monguió, que habla de un modernismo que ya no busca o que ya no propone una lejanía exótica como hacia el oriente, a pesar de que Vallejo habla de bárbaros Atilas. Hay una línea que tampoco busca, digamos, idealizar el pasado prehispánico, sino que hay una línea provinciana porque Vallejo se está refiriendo a su pueblo, no a la gran ciudad, no a Lima, no a Trujillo, sino a su pueblo, a Santiago de Chuco. Entonces, esta línea que dentro de los críticos llaman la tercera etapa del modernismo o una etapa postmodernista, pero la idea es que Vallejo busca hablar de una experiencia vital y personal propia de alguien que ha nacido en una aldea. Entonces, recordemos lo que acabo de, leer, que habla de ese pan que en la puerta del horno se nos quema. Y por otro lado, y en relación a lo expresado líneas arriba, se aprecia esas otras características, como el potente tema del dolor humano, expresado de forma intensa y profundamente íntima, así como también la poetización de cuestiones de la vida cotidiana, como decíamos, cuando se aluda a esa palmada que nos llama sobre el hombro. Todo esto otorga a este poema una tensión entre una retórica tradicional, modernista, clásica, y una propensión por expresar algo nuevo. Vallejo quiere hablar de algo nuevo. Y el modernismo y su retórica parece que no lo ayuda. Él quiere algo más. Es así como
aparece Trilce, ese inexplicable libro. Pues bien, y volviendo a Trilce, Vallejo rompe con los heraldos negros cuando metafóricamente ingresa al infierno de su interior, a su yo. ¿En qué consiste este descenso al infierno interior? Pues recordemos que ya en los heraldos negros el principio de incertidumbre existencial deviene en lenguaje poético. Es decir, recordemos, el poema, la voz poética es negativa e ignorante, el yo no sé. En ese sentido, Vallejo se encuentra en una ruptura de cara a la postura tradicional del poeta como el que sabe, el que tiene la visión de las cosas propio del bate, el adivino, el poeta que puede ver lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Un visionario, alguien que tiene la respuesta, digamos. En cambio, Vallejo rompe con eso ya en los heraldos negros y dice, yo no sé, soy ignorante frente al dolor. Lo único que sé es que lo siento y que está ahí. Y eso nos humaniza, el dolor nos humaniza. Yo creo que eso es la magia de Vallejo. El dolor nos humaniza en la guerra. El dolor nos humaniza en la búsqueda de algo mejor, en la colectividad. Ahora, de esta manera Vallejo, como también propone, Ortega, amplía como poeta su capacidad de cuestionar entonces el mundo. Yo no sé, soy ignorante frente al mundo, quiero poetizar el dolor, quiero poetizar la crisis de la modernidad, la crisis del capitalismo, y de repente ese camino es un camino de cuestionamiento, de crítica. Entonces va adquiriendo con esto una tendencia a postular nuevas indagaciones o salidas posibles. La ruptura que se da en Trilce se convierte también en riesgo. Hay un riesgo en esta búsqueda. Es decir, y volviendo al descenso infernal del yo interior, aparece una maquinaria de imágenes endemoniadas y asfixiantes. Tiempo, mediodías estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel La Chica. Tiempo. Parte de Trilce 2. Como se aprecia el tiempo que se menciona en estos versos de Trilce, alude a un tiempo que no pasa, alude a estar apartado y atrapado. Recordemos que Vallejo estuvo en una cárcel de la ciudad de Trujillo, mi ciudad, dicho sea de paso, por aproximadamente 112 días y experimentó la agonía existencial de todo preso. La prisión y la literatura, la prisión y la escritura. Vallejo. Pero paseando por La Habana, visitando un museo, recordaba pues a Fidel Castro, quien escribió ese maravilloso discurso de la historia me absolverá. Y me contaron, no sé si era cierto, que él lo escribió en papel con tinta de limón para que no sepan qué estaba escribiendo, ¿no? Entonces, es muy potente todo esto. Por otro lado, en Trilce, el hombre, al estar cuestionando al mundo, está demandando también un nuevo tipo de conocimiento, con lo cual se desmantelan paradigmas y puntos de vista sacrosantos, ya establecidos, rígidos, duros. Es decir, se quiere reordenar el mundo desde el interior del sujeto. Hay como un nuevo camino que requiere ser conocido o explorado. En otras palabras, en Trilce se quiere fundar el mundo otra vez desde la óptica de un yo vital, que el yo poético figura y ensambla. Si en los heraldos negros hay un proceso que parece terminar en la incertidumbre existencial del yo no sé, en Trilce se quiere ver el dorso, el otro lado de esa realidad, aventurarse a un tipo de conocimiento basado en el absurdo de existir. Este gesto de ver al ser humano como un ente defectuoso y alienado, es un elemento que Vallejo compartió con las otras vanguardias, por ejemplo, el expresionismo alemán.
digamos, un istmo que trabajó también esta hondura existencial del sentimiento humano. Volviendo a la cuestión del tiempo en el poema de Trilce II, hay que entender que este tiempo de la voz poética es parte de ese conocimiento existencialmente absurdo, de ese mundo imperfecto, ilógico y caótico, de aquel mediodía estancado entre relentes. De esta manera estamos frente a una temporalidad, un tiempo de carácter imperfecto y torpe, donde la realidad se vuelve un cúmulo de imperfecciones que demandan constantes correcciones. Ahora bien, y por otro lado, si estamos tocando el tema del absurdo en la poesía de Vallejo, hay que tener en cuenta los aportes del crítico James Higgins en su texto El absurdo en la poesía de César Vallejo. Higgins apunta a considerar que el absurdo es el concepto clave para entender el proceso de la poesía de Vallejo. Vamos a hablar sobre este otro concepto. Estábamos hablando de ruptura y continuidad y ahora vamos a hablar del absurdo, de este concepto del absurdo. Ahora, el crítico encuentra en Los Heraldos Negros una presencia explícita de este concepto del absurdo. Por ejemplo, ¿no? Algunos versos. Son los fogonazos de un absurdo amanecer. Y rastrea en el poemario póstumo titulado Poemas Humanos de 1939 términos equivalentes a este concepto del absurdo, como locura, burrada, disparate. Ahora, el análisis de esta propuesta no parte de una explícita definición vallejiana del absurdo, sino de la deducción de su significado a partir de una serie de temas y técnicas utilizadas por el poeta. Temas y técnicas para plantear el absurdo. Uno de los temas que permiten encerrar el significado del absurdo, según Higgins, es la cuestión del azar. La vida sería para Vallejo, en ese sentido, en esa dirección, un juego de azar obligatorio donde tarde o temprano el hombre perdería. Y esta es la parte donde se suele ver a un Vallejo triste, un Vallejo negativo, un Vallejo que parece que no encuentra salida, ¿no? En otras palabras, el hecho de existir, esa tragedia del ser, esa conciencia de la tragedia del ser, se vuelve dolor. Porque vivir es jugar bajo la incertidumbre. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar después de esta conferencia? Y entonces la vida es caótica, parece que todo tiene un orden, pero de repente experimentamos esa sensación de que frente a lo que ya todos hemos vivido como una pandemia, no tenemos seguro nada realmente. Ahora, de esta forma, el mundo o la realidad vallejiana no es un sistema armonioso de leyes preestablecidas, sino un universo caótico, ilógico y desordenado. Otro tema, hablamos de otro tema, aparte de una vida incierta, es el tema de una catástrofe natural, ¿no? Parece que Vallejo nos habla mucho de lo que está pasando, ¿no? Creo que hay un huracán, ¿no? Que está cerca o que ya se fue, pero hablamos de una catástrofe natural también. Esta catástrofe se aúna a la visión caótica del universo. Las ventanas se han estremecido, elaborando una metafísica del universo, nos dice el poeta en Poemas Humanos, lo cual alude a la fuerza irracional y destructiva de un huracán, pero que funciona como imagen metafórica de ese caos universal. Bueno, me dicen que estoy sobre el tiempo, ¿verdad? Bueno, y eso que hice un resumen de esto. Ok, voy a tratar de ir resumiendo algunas cosas. Entonces, finalmente, con la ayuda de con la cuestión del absurdo y de la catástrofe natural y de una existencia incierta, podemos apuntar a considerar que la poesía vallejiana posee también, a pesar de todo, y esto es importante, un esfuerzo por superar el absurdo, por trascender la miseria de la condición humana.
y alcanzar una existencia armoniosa y unificada a partir de la colectividad, como se observa en el hermoso poema póstumo Masa. ¿Quién no conoce Masa, verdad? Como Vallejo dice, el modernismo y su retórica no me ayuda, yo quiero hablar de la existencia, de la tragedia de vivir, del dolor humano, de la guerra, y de repente se esfuerza por llevarnos a una salida, y esta salida parece ser la colectividad que nos salva. ¿Recuerdan Masa, verdad? La colectividad que nos salva, ¿no? Esa es la fe, es otro tipo de fe, una fe social. Por su parte, y como hemos delineado, Julio Ortega no está muy lejos de James Higgins al si consideramos que el lenguaje nuevo de Trilce, según Ortega, se da bajo la órbita de un conocimiento nuevo que nace a partir del absurdo. Ese conocimiento que se cimienta desde el absurdo llega a la consideración de una existencia humana marcada por el dolor, el cual se mide desde el tiempo. Ahora, el tiempo se entiende como la única realidad humana en el sentido que es su esencia desnuda y trágica, y en ella se evidencia el sufrimiento. En otras palabras, la condición humana aparece sujeta a la temporalidad, como una continuidad de paradojas y o contradicciones que llevan al ser humano al dolor. En síntesis, para Ortega, en Trilce, el tiempo es una imagen plural de dolor, y la realidad es temporal, y el tiempo es agonía bajo una misma conciencia de existir. Volviendo a la cuestión, y ya voy acabando, de la relación de Vallejo frente a las vanguardias y al programa estético de otorgarle calidad de poético a lo dionisiaco, a lo feo, a lo absurdo, a aquello que parece que no se debería poetizar, y a todo aquello que reflexione sobre la vida, lo vital, la existencia, consideramos que la poesía vallejiana, tal y como lo hemos analizado, forma parte de esta exploración estética propia de la modernidad literaria del siglo XX. Ayer hablaban sobre la modernidad literaria, esta modernidad andina, y es con Trilce como nuestro poeta recrea un nuevo tipo de belleza, al componer en sus versos una estética de la imperfección como existencia, un nuevo tipo de belleza que nace desde una existencia por surgir. Y es así como Vallejo, me he saltado el poema de Trilce 36, nos presenta en Trilce un signo de futuro de plenitud, mostrándonos que todavía se puede reescribir la idea de belleza que fue cuestionada y replanteada también por las distintas vanguardias europeas de cara a una actitud rupturista con las tradiciones estéticas anteriores. Por otro lado, en el caso de Vallejo, hemos podido observar que el paso del modernismo literario, observable aún en Los Heraldos Negros, a una postura más cercana a la vanguardia en Trilce, se da como parte de una evolución más bien natural que artificiosa. En esa dirección, Vallejo puede entenderse como uno de los innovadores del modernismo literario hispanoamericano, logrando proponer una especie de vanguardia casera, o mejor dicho, una vanguardia no oficial, como si fueran otros ismos, lo cual hace de Vallejo en sí mismo un hito importante de la vanguardia mundial y un símbolo elevado de las letras hispanoamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Felipe Rivera Narváez, y como ya sí queda poquísimo tiempo, pues doy inmediatamente la palabra a Leslie Costello, que bueno, tiene una maestría en docencia superior en la Universidad de San Ignacio de Loyola, ha estudiado neurociencias y el cerebro lector, bueno, tiene varias publicaciones sobre temas diversos, no me voy a detener en ello. Es miembro de la UACA es Poesía y del Club Cliveiro, y nos va a presentar la ponencia Ruptura del juego de espejos entre géneros y la actitud fraterna en los versos de Trilce. Sí. Muchas gracias, buenas tardes con todos, con todas. La verdad que voy a
conversar con ustedes un poco acerca de este trabajo que he realizado. Antes, agradecer, está ya sobreentendido, a la Casa de las Américas, a José Antonio Mazzotti y a todos ustedes. Así que voy a ir de frente a la ponencia, a la conversación que quiero tener con ustedes, que, bueno, se titula Ruptura del juego de espejos entre géneros y la actitud fraterna en los versos de Trilce. Lo que quiero conversar con ustedes es mostrar la visión crítica de César Vallejo frente al binarismo de género bajo la construcción de la figura femenina en relación con la amada. Es decir, Vallejo nos muestra a lo largo, no solamente de Trilce, sino a lo largo de toda su producción literaria, nos muestra siempre la imagen de una mujer distinta. Nos muestra una imagen de la amada, una imagen de la madre, una imagen de una mujer en distintas facetas, ¿no? Entonces, lo que quiero conversar con ustedes es precisamente la presencia del cuerpo en la poesía de Vallejo, ¿no? Con respecto a la relación entre el amor, entre la mirada también de la mujer sumisa, la mujer redentora, casi ángel, o frente a la hembra voraz que Vallejo pues nos está mostrando, ¿verdad? El día de ayer se había mencionado acerca de, con respecto a la lectura, ¿no?, de Vallejo. Cada vez que nosotros nos adentramos a la lectura de Vallejo, a sus versos, nos vamos a encontrar con una nueva relectura. Y el hecho de poder acercarnos a cada uno, a la poesía, a sus poemas, vamos a tener de repente una nueva mirada, ¿no? Y asimismo, como por ejemplo acá, y voy a abrir cita, ¿no? Y Saba, por ejemplo, nos dice, el texto de Vallejo complejiza el gesto al problematizar, además de manera performativa, la dificultad de leer el texto mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto y también lo que hemos escuchado el día de hoy y lo que hemos escuchado durante todo este congreso, estamos observando que en este caso los versos de Vallejo son totalmente indomables, son totalmente difíciles de poder de repente comprenderlos y sobre todo si pretendemos descifrarlos, ¿no? Voy a saltar esta parte en cuanto a lo que es la complejidad de los versos, en cuanto a la innovación del lenguaje que creo que ya se ha explicado durante este congreso, y voy a ir a la parte precisamente central de este trabajo y sobre todo de esta conversación, que es sobre la figura del cuerpo femenino en Trilce, para poder desarrollar lo que estoy proponiendo en este texto. En Trilce, el cuerpo femenino es expuesto de tal forma que irrumpe con los lineamientos ideológicos convencionales. ¿Convencionales cómo? Durante los años donde nace este poemario, ¿no?, va a corresponder en gran medida al movimiento Dada, surgido en Europa en el fulgor de la Primera Guerra Mundial, que representaba a la mujer, a su cuerpo, como un artefacto sujeto a la voluntad masculina, la cual se plegaba a su vez a la hazaña funcionalista de la ideología capitalista. En el ideario occidental, el cuerpo masculino es el cuerpo universal de mayor primacía, muchas veces no sexualizado. Y es que cuando vemos el cuerpo de la mujer en de repente en diversos escritos, diversos autores, vamos a ver que el cuerpo de la mujer siempre va a ser el cuerpo del deseo, el cuerpo de repente de la musa, el cuerpo siempre sexualizado. En el caso del varón, el cuerpo varonil pues incluso no es sexualizado, es un cuerpo universal. Entonces, ¿cómo nos preguntamos, ¿no?, cómo Vallejo transgrede la imagen ya preconcebida sobre el cuerpo femenino, partiendo de esto que estábamos nosotros mencionando, ¿no?, el cuerpo de la mujer sexualizado? ¿Cómo es que él irrumpe? Pues irrumpe de la siguiente manera, representándola de manera inusual. ¿Y cómo? ¿Cuál es esa forma? Pues de una manera indiferente, de una manera no sexualizada. ¿Y cuál es esa manera? Pues presentando a la mujer de manera maternal, cosa que no va a ser muy de repente llamativa para una mujer o para un cuerpo sexualizado. Es decir, presentar a la mujer de manera maternal no es parte del deseo masculino.
Es así entonces que el cuerpo materno es la figura con la que el vate santiaguino rompe con lo tradicional. Varios de los poemas que conforman Trilce, la madre pareciese confundirse con la amada, es decir, con Otilia. La asociación radica en que la amada, Otilia, aparece demasiado maternalizada, ¿no? No voy a leer los poemas, ¿no? Es el poema 6, y voy a ir precisamente a la cita de Ortega que menciona, ¿no? Él asocia el término, por ejemplo en este caso, de la bandera, ¿no? A la definición ritual materna y femenina, ¿no? La visión vallejiana entonces del cuerpo femenino no recae en la proyección de la libido masculina sobre el cuerpo de una mujer. ¿Por qué? Porque la está presentando como madre, ¿no? Totalmente maternal. Pero tampoco retrata a una mujer idealizada. Su representación del cuerpo es única, idiosincrática y de hondas consecuencias para su ética y estética poética. Como es claro, para quien se ha acercado a la obra de Vallejo, la presencia del cuerpo femenino y la complejidad de la consignación del tiempo no solamente se ha evidenciado en Trilce, sino también a lo largo de toda su producción literaria, ¿no? Voy a saltarme esto de acá y voy a ir a esta parte que me parece interesante conversarla y presentarla, donde dice que no solamente va a presentar a sí mismo solamente el tema del cuerpo, sino como bien mencionaron también aquí en la mesa, hablan de muchos temas, como por ejemplo, y en este caso yo estoy retratando acá, es el tema de la cena, ¿no? El tema de la vida, el tema de la tierra. Entonces, Vallejo retrata, por medio de roles tradicionales, como ya lo hemos mencionado, a su amada, y la figura de éste es representada en muchas veces como sumisa, laboriosa y activa en sus tareas. O sea, Vallejo nos va a mostrar a una mujer que va cumpliendo diversos roles, ¿no? No solamente es la hembra voraz, no solamente es el cuerpo que está mostrando, sino también está mostrando diversas facetas de la mujer. Al igual que otros textos de Trilce, coincide 4 temas recurrentes, que es lo que estaba mencionando: mujer, cuerpo, tiempo y ritual, ¿no? Por otro lado, en el poema 13, la imagen sexual se evidencia con mayor facilidad, ya que el encuentro con la presencia femenina se ciñe en el ámbito sexual, es decir, va, como les mencionaba, va, ¿no? Mostrando diversas partes o diversas formas, ¿no? de la presencia del cuerpo femenino o de la presencia femenina, ¿no? Voy a ir a esta parte ya, ¿no? Donde dice, tomando en cuenta los versos mencionados, es decir, acá estoy yo mencionando el poema 28, que habla acerca del alimento, donde dice: el llantar de estas mesas así en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el brocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funerio, el café. Aquí en este poema, en estos versos que he leído, se podría afirmar que hay una ausencia, ¿no? materna, en la que el yo poético se puede refugiar en el amor erótico, porque está abandonado, desamparado, arrojado un hambre insaciable que podría colmarse con el amor pasional. Y acá también vemos esa asociación que comenté al inicio acerca de la madre y acerca de la amada, ¿no? Es así que el cuerpo de la amada es retratado como la figura del deseo y el placer, pero visto desde el pasado, a diferencia del cuerpo materno, que pese al tiempo es estable e indestructible. Dejo acá este tema, porque es largo, pero voy a continuar tocando esta parte, creo que también fundamental y final, que se titula La mirada visionaria de Vallejo y la actitud fraterna en los versos de Trilce, que es lo que estoy presentando, ¿no? Según la definición de la RAE, visionario es aquella persona que es adelantada a su tiempo o tiene una visión de futuro, y Vallejo la tuvo. Vallejo era visionario porque se adelantó a su época debido a que muchos de sus poemas reflejan el rechazo, la crítica ante la desigualdad de género. Hoy en día es común escuchar marchas a favor de la equidad,
de género o en contra de la violencia, ¿no? El Me Too, Ni Una Menos, en fin, diversos grupos, ¿no? En diversos países acerca de buscar la equidad, ¿no? Ustedes me dirán, ¿y de dónde, cómo? ¿No? La inequidad de género fue establecida, que hablo un poco de esto, ¿no? De la inequidad de género, por la sociedad patriarcal, y esta a través de un sistema de correspondencias entre sexo, género y sexualidad, ¿no? Estos temas se clasificaron o clasifican a los seres humanos en dos géneros, el masculino, femenino, y tratan siempre como que a partir de resistirse ante el cambio de estos paradigmas sociales, culturales y políticos, ¿no? Que permiten crear una sociedad justa. Volviendo a Vallejo, pero hace más de un siglo, Vallejo ya criticaría en su obra esa figura binaria, preestablecida, ya que representó a la figura femenina de diversas formas, como muy bien lo he mencionado, es decir, como madre, como amante, como creación poética. Así, la feminidad representa el origen de la vida y de la escritura, y también la integración de todos los elementos vitales. Por ello, la imagen femenina aparece como un reflejo de la masculina y viceversa, es decir, una subversión del binarismo de género. Esto se observa en toda su obra, pero nos centraremos en este caso solo en los versos de Trilce. Por ejemplo, en Trilce, los poemas que aluden a la madre son aquellos que establecen más claramente este juego de espejos entre géneros, como ocurre en el poema 23. Taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre. La madre es el continente, ¿no? Es el horno, y el yo lírico el contenido. Entonces se alude aquí en estos versos al vientre materno, así como a la calidez y protección que la madre brinda al hijo a través del alimento. Este símbolo de la progenitora que penetra en el ser como el cuerpo de Cristo hasta formar parte de él, ¿no? Por ello, luego de su muerte, el yo poético se pregunta, ahora, ¿en qué alveolo quedaría, en qué retoño capilar cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiero pasar? Bueno, ya finalmente, para ya concluir, es la obra poética de César Vallejo, esta identificación entre personajes masculinos y femeninos es una ruptura de los binarismos de género y evidencia una actitud visionaria en la búsqueda de una fraternidad que borre los límites impuestos desde el orden patriarcal. La búsqueda de este bienestar se traduce en el deseo de construir una comunidad en la que los géneros se integran de modo positivo y productivo, mostrando cada uno su particular simbología. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Leslie por su punto de vista, por su mirada de estos poemas y también por la síntesis y la rápida lectura. Estamos, como decía Luis Felipe, sobre el tiempo, así que creo que va a ser imposible hacer preguntas esta vez, pero ellos van a estar acá, o sea, podrán intervenir, y quiero llamar a los próximos ponentes. Muchas gracias a Francisco Esteves, a Luis Felipe Rivera Narváez y a Leslie Costello por sus ponencias.